Realmente pues, se trata de el papel del docente como agente dinamizador del cambio y de la transformación social. Entonces la ponencia se refiere a un libro que publiqué en septiembre 15 del año pasado, que se llama Teoría del Aprendizaje Transformador para personas que han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia. Bueno, realmente de lo que se trata de esta ponencia o este trabajo es del nivel de afectación educativo de las personas víctimas del conflicto armado, y estamos hablando de aquellos que están censados o que están incluidos o reconocidos como víctimas por la unidad de víctimas del Estado, que en este momento son alrededor de unas 9.500.000 personas a partir de 1985, eso dice la ley 1448. Que son víctimas o reconocidos como víctimas de la violencia de personas afectadas por el conflicto armado a partir de 1985, de los cuales unos 8.200.000 personas son desplazados, y de esos al menos 1.000.000 de personas son jóvenes y adultos en extraedad que en su tiempo siendo niños tuvieron que no continuar sus estudios, no seguir en permanencia o simplemente nunca pudieron arrancar su educación básica y media. Entonces, la base jurídica, el fundamento jurídico de la educación para jóvenes y adultos en Colombia es el decreto 3011 de 1997 y otras leyes, políticas, programas que el Ministerio ha trabajado desde entonces, pero que a pesar de tantas cosas que se han hecho desde el gobierno y también algunas instituciones que han aportado para tener más o menos una educación para adultos digna, hay muchas brechas, precisamente como la que les contaba acerca de las víctimas de la violencia, y por eso este trabajo pretende beneficiar a esa población. Listo. Perdón. El objetivo general o propósito de esta investigación consistió en fundamentar un constructo teórico que sirviera como base para la propuesta o la construcción de una estrategia educativa pertinente, transformadora y de calidad orientada a formar a esta población vulnerable. Además porque, como se basa, digamos, jurídicamente en el Plan de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, y también en la propuesta de reforma a la ley estatutaria, en la que este gobierno reconoce a las víctimas, o reconoce más bien la deuda histórica que tiene el Estado con las víctimas de la violencia, y aquí casi que somos todos en Colombia, pero en este caso es educativamente las personas que no pudieron empezar su educación básica y media, o simplemente la tuvieron que terminar o cortar y no la han podido definir finalmente. Las bases referenciales, además de estudios, al menos 20, de diferentes autores que hablan sobre el impacto o el nivel de inferencia del conflicto armado y sus fenómenos sociales derivados en la educación básica y media de estas personas, pues como se trataba de un constructo teórico, nos basamos en unas teorías, primero la de Alzheimer, que se refiere a la teoría del aprendizaje significativo, que dice Alzheimer que las personas, y en el caso pues, de los adultos es muy a propósito, retienen más la información nueva que les llega cuando esa información le es significativa o se le da sentido respecto de la información que ya tiene, sus saberes previos. La introducción al pensamiento complejo de Morán, porque el aporte que hace Morán en este caso se refiere más a la forma en que los adultos construimos en nuestra mente, la forma en que se da el aprendizaje, que tiene que ver con una parte pues, de la teoría de la complejidad de Morán, de Lippmann, del pensamiento complejo y de la educación. Este es un aporte de Lippmann bastante especial, porque allí Lippmann nos enseña a nosotros una cuestión que él creó y que lo hizo precisamente fue con niños, que él lo llamó las comunidades de indagación. Básicamente fue trabajar investigación en la básica y media en Estados Unidos. Mencionó la teoría transformadora del aprendizaje de adultos, obviamente esta era muy pertinente, y la de Vygotsky, que realmente se trata de la teoría histórico-cultural de Vygotsky, pero aplicada desde la zona de desarrollo próximo, que es como
el sitio o la zona en la que el docente debe ubicar a su estudiante, donde él potencialmente debe ser capaz de llegar, ¿sí? de alcanzar el conocimiento, primero obviamente con el apoyo de un experto que es un profesor o los estudiantes que más adelantan conocimiento o que adelantan aprendizaje, y después donde él solo es capaz de producir conocimiento o mejorar su aprendizaje. Bueno, entonces aquí está nuestro enfoque metodológico. Pues primero comenzamos con un paradigma interpretativo, porque se trataba de entender el significado desde la parte subjetiva, de la forma en cómo la sienten o en su realidad estas personas. O sea que durante más o menos un año estuvimos haciendo observación participante, hicimos entrevistas a un grupo de personas, 3 grupos, uno en Bolivia, La Guajira, otro en Jamundí, Valle del Cauca, otro en Ibagué, de estudiantes adultos con los que trabajamos este tipo de educación, y la idea era como reconocer su realidad educativa desde su punto de vista. Cualitativo porque pues, las categorías que trabajamos se agotaban en la parte subjetiva, ¿sí? en la forma de ser y de estar de estas personas. Teoría fundamental de datos, ahí estaban, pero se refería era a construir el enfoque teórico o el constructo teórico desde lo que los resultados de la investigación nos arrojaban. Explicativo precisamente porque se trataba de definir unas hipótesis que explicaran cuál era la situación que habíamos encontrado y de qué se trataba la propuesta para modificar esa situación. Decía que 15 informantes clave, son 4 estudiantes por municipio, de lo que decía ahora, y un docente que les enseñaba a estos estudiantes de cada sitio. Y hicimos el análisis a través de un método comparativo constante, haciendo pues los 3 ciclos, primero de codificación, pasando entonces a refinar primero esa codificación, luego la categorizamos y después hicimos la contrastación, pasamos a triangulación y fuimos reduciendo hasta definir el constructo teórico. Los resultados. Eso es como descubrir el agua tibia. Primero, que hay condiciones estructurales o fenómenos sociales derivados del conflicto armado, especialmente el reclutamiento y el desplazamiento forzado, y también el abandono estatal, que es más importante. Por eso este gobierno habla de la deuda histórica que tiene el Estado con esta población, que limitan el acceso y permanencia educativa de estas personas, que lo decíamos al principio. Que la pobreza, la exclusión económica y la falta de gratuidad económica generaron también que estas personas debieron priorizar primero el trabajo. Algunas personas ya adultas nos decían, no hermano, es que en situación de orden público, sin plata en la casa, primero el trabajo y después la educación. Entonces se quedaron sin educación porque se rezagaron debido al trabajo. Las barreras familiares y culturales, ¿sí? Especialmente se daba en poblaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas, abandonadas por el Estado. Y entonces, obviamente, ustedes saben que sobre todo en la parte rural, las niñas a los 12 años a labores domésticas y los niños al arado, al campo, al surco con sus papás. Entonces la educación se va haciendo a un lado porque ellos deben seguir la tradición. En el caso de la autoexclusión y estigma, porque resulta de que como se van rezagando las personas cuando ya quieren regresar a estudiar, voy a poner un ejemplo, un chico de 22 años que está en tercero de primaria, cuarto de primaria, llega al colegio y si hay cupo o le dan la posibilidad, ¿sí? si la institución educativa incluye dentro de su PEI la educación para adultos o los meten a estudiar con chicos que tienen 9 o 10 años o simplemente le tocan sabatina con personas de diferentes edad, algunos incluso después de 50 años y otros. Entonces ellos se sienten mal porque usted sabe que los niños son crueles. En su inocencia los niños ven a un viejo, una persona, para ellos un chico de 23 años está viejo y comienzan a burlarse de él. Entonces se aburren, se autoexcluyen o se sienten estigmatizados, entonces no siguen estudiando. El miedo, el trauma, la falta de acompañamiento emocional. Lastimosamente, donde han sido afectados, por ejemplo, por presencia de grupos armados ilegales y también legales, las personas después de que crecen y quieren volver a la escuela sienten que eso que vivieron cuando estaban jóvenes les va a volver a suceder.
las barreras geográficas y ambientales, o sea, lo lejos, las distancias de las escuelas en la parte rural, y también la falta de transporte hace de que la gente se aburra y no quiera seguir estudiando. O sea, los niños que en la parte rural terminan su educación son unos héroes, la verdad, y hemos visto muchos casos por ahí de docentes y de chicos que a pesar de todo terminan. Y pues la complejidad de esta situación y lo complejo de esto genera la necesidad, pues obviamente, de construir esta teoría y esta estrategia educativa. Yo les voy a compartir acá con mucho cariño que este constructo teórico generó una estrategia educativa que presentamos al Ministerio de Educación y que en este momento está en estudio, y a finales de junio estamos esperando conceptos favorables o lo que digan. A mí me llama la atención algo que tengo que decirlo acá porque lo siento. Estoy a un paso de ser doctor, esta es mi tesis doctoral, y estoy a punto digamos, de que unos jurados me digan bien, vamos para adelante y ya eres doctor, pero a mí me están evaluando licenciado en el ministerio, ¿no? Es especial. Listo, y como conclusiones, que el aprendizaje en adultos, jóvenes en esta edad, obviamente debe partir de sus saberes previos. Las personas que no estudiaron ya saben leer. ¿Y cómo lo hicieron? No sé, lo hicieron. Ya saben, al menos las operaciones básicas matemáticas. Entonces el docente tiene que saber que ellos ya saben. Por eso uno de los errores que cometemos, o que cometen las instituciones educativas en Colombia con la educación para adultos, es poner a los docentes de horas extras, con horas extras. O sea, el docente que enseña a los niños en la mañana tiene que enseñar en la noche a los adultos. Entonces el docente comete el error de reproducir metodologías y modalidades educativas que le dan a los niños con adultos, y resulta que el adulto ya tiene un conocimiento previo y es del que debe partir. Por lo tanto, a propósito, aquí la teoría del aprendizaje significativo de Ursúbel. La interacción social y el diálogo son fundamentales para reconstruir el conocimiento y la identidad. El mecanismo psicológico que produce el aprendizaje o que motiva el aprendizaje es el mismo que motiva la identidad. Por eso la palabra educación viene de los dos vocablos latinos educere, y el educere tiene que ver con la educación que se da en la familia, la que comienza en el vientre materno. Esta mañana veíamos en la conferencia del argentino esa situación que se da cuando el papá empieza a sacar la lengua al bebé, y el bebé es un bebé de 2 o 3 meses y comienza a imitarlo. Nosotros formamos nuestra personalidad, nuestra identidad por imitación o por negación. Eso así sucede con los padres, pero resulta que cuando el niño pasa del educere, que es la individualización, a la socialización en la escuela, en la sociedad obviamente, entonces él comienza a reproducir lo que reproducía, o sea, a imitar a sus referentes, ya no en la casa, sino en la sociedad, que son sus docentes. Por eso, compañeros, es tan importante que nosotros como docentes tengamos eso claro, porque nosotros mismos ya estamos un poquito grandes y todavía nuestros referentes son nuestros profesores, los doctores y las doctoras que nos están dando nuestras maestrías y nuestros doctorados son nuestros referentes, y nuestra personalidad, nuestra individualidad la seguimos formando todavía grandes con base en esos referentes. Ese es el compromiso del docente. Por eso el docente debe enseñar con el ejemplo. Decía Albert Einstein que el ejemplo no es una modalidad educativa, es la única. El aprendizaje transformador entonces reconoce que el cambio del individuo ocurre en sus planos cognitivo, social y afectivo. Eso el docente lo tiene que tener claro a la hora de enseñar. Que el desarrollo del pensamiento crítico mediante las comunidades de indagación es clave en la formación de la autoestima y la acción transformadora personal y comunitaria. Eso que nosotros formamos, y sobre todo cuando la persona es adulta, cuando es un niño lo estamos formando para desarrollarse, pero cuando usted está formando personas adultas y jóvenes en esta edad, lo que usted está formando es personas para que se transformen y transformen sus comunidades. Y el aprendizaje debe apoyarse en la zona de desarrollo próximo que nos mencionábamos ahora, donde los educadores como facilitadores guían a los estudiantes desde lo que saben hasta lo que ellos van a comenzar a aprender sin ayuda. En conclusión, el aprendizaje debe ser contextualizado. Es un compromiso muy grande de los docentes, sobre todo cuando vamos a educar a adultos. Tenemos que partir de lo que esas personas necesitan, les es significativo y sobre todo les va a servir para transformarse.
y orientado a la acción, integrando los conocimientos de la vida cotidiana en la solución de problemas reales. De esto se trata mi propuesta, y hace 10 años estamos trabajando con adultos en diferentes partes del país y ya lo presentamos al Ministerio. Gracias.